vamos a ver la inducción magnética o inducción electromagnética, que es el nombre que suele, por lo que lo podemos encontrar. Se denomina inducción magnética a todos los efectos que produce un campo magnético variable. También es conocido por ley de Faraday o ley de inducción de Faraday. En la figura de la derecha, que es un GIF, vemos en qué consiste este fenómeno, en que la idea es mover un imán cerca de una bobina y entonces el voltímetro que está conectado a esa bobina me está mostrando un voltaje. El imán, al moverse, está generando una variación de campo magnético y por lo tanto una variación de flujo magnético, que se escribe así, y eso está produciendo un movimiento en la aguja del voltímetro. A ese movimiento se le suele llamar FEM inducida. Y FEM significa fuerza electromotriz, o sea, un voltaje o energía eléctrica. También, para que ello ocurra, va a aparecer en esa bobina una intensidad de corriente, una corriente eléctrica por los cables, y esa intensidad de corriente eléctrica también se le llama corriente eléctrica inducida. Si analizamos de qué depende la inducción magnética, va a depender de N, que es la cantidad de espiras que tenga la bobina, va a depender del área de la bobina, va a depender de la variación del campo magnético, dependiendo por ejemplo que un imán sea de mayor magnetización o de menor, va a depender del ángulo, que acá no se va a poder observar, pero si yo lo girara el imán alrededor de la bobina también se generaría, y eso lo que está pasando es cambiando el ángulo, que después aclaremos bien quién es, pero tiene que ver con la noción de flujo magnético, y depende de la velocidad relativa de movimiento. O sea, cuanto más rápido se mueva el imán, más FEM o intensidad inducida se va a generar en el circuito. Todo ello se puede resumir a dos factores básicamente. N, el área, el campo magnético y el ángulo se pueden llevar a una sola expresión, que es la variación de flujo magnético. Cuando se está moviendo el imán dentro de la bobina, se está variando el campo magnético y por ende se está variando el flujo magnético a través de la misma. Entonces todos esos factores se pueden reducir a una variación de flujo magnético. Por otro lado, está dependiendo de la rapidez de cambio con la que se hace esto, o sea, la rapidez con que varía ese flujo magnético. Todo ello se reduce en la famosa ley de Faraday. A mí me gusta llamarle ley de Faraday-Lenz porque en realidad trabajaron los dos en la expresión final. En realidad Michael Faraday no fue capaz de escribir esta ecuación, pero sí todos los conceptos relacionados con ella, y Lenz agregó el signo de menos que ahora vamos a ver aparece en la ecuación. Entonces primero vamos a ver qué dice la ley de Faraday-Lenz. Generalmente la imagen que se puede mostrar es esta acá del costado, que es la parecida a la que vimos, una bobina, un voltímetro, un amperímetro conectado, y el movimiento de un imán, que acá es una imagen y no se puede hacer. A veces lo que se hace es poner una flecha acá para mostrar el movimiento. Entonces lo que dice la ley de Faraday-Lenz, que es un resumen de lo que acabamos de ver, dice que la FEM inducida en un circuito eléctrico, y primer detalle, habla de la FEM y no de la intensidad de corriente, es el opuesto de la rapidez de cambio de flujo magnético a través del mismo. Si no existe variación de flujo magnético, no se produce FEM. O sea que para que se aparezca esa FEM inducida, debe haber un movimiento del imán con respecto a la bobina, una variación de flujo magnético para que produzca. También se habla que también se genera intensidad de corriente. Quedaría así: la FEM inducida o el voltaje generado medido por el voltímetro es el opuesto, o sea que simplemente es definición de opuesto, ¿no? El opuesto de lo que dé la cuenta que está adentro del paréntesis. Es el opuesto de N sería la cantidad de espiras que tenemos, de la variación del flujo a través de cada una de ellas, dividido el tiempo. A esto también se lo conoce, a este término, o este último término, esta división, como rapidez de flujo magnético, o la rapidez de cambio de flujo magnético. Entonces, ¿qué preciso yo para saber cuánto vale la FEM? Preciso la cantidad de espiras de la bobina, la variación de flujo que está produciendo ese imán y la rapidez con que lo está haciendo. El opuesto de ese valor es lo que da el valor de la FEM inducida. El opuesto tiene que ver con lo siguiente: si la variación de flujo magnético aumenta, el voltaje que va a mostrar va a ser negativo en vez de positivo, como uno esperaría. Por eso lo del opuesto.
Bien, como el flujo magnético se mide en Webers o Tesla metro cuadrado y el tiempo se mide en segundos, que es la rapidez de flujo, tiene lo mismo que un volts. Por lo tanto, el voltaje se mide en volts. Bien, otra cosa importante es que se dice que la FEM es inducida porque es provocada por un agente externo al circuito. O sea, es el imán, ese agente externo, el que genera al moverse un flujo magnético sobre la bobina, y es en la bobina que aparece ese voltaje o esa corriente inducida. Eso es importante. Si yo quiero pasar a la corriente inducida, que es la que estuvimos hablando, simplemente lo que se hace es aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm decía que la resistencia eléctrica de un circuito es el voltaje dividido su intensidad. Si despejo de acá, que sería que la intensidad pasa para la izquierda y la resistencia pasa para la derecha dividiendo, me quedaría que la intensidad inducida en la bobina es igual a la FEM inducida de la ecuación de Faraday dividido la resistencia que tenga la bobina. Entonces, con estas dos expresiones podemos hallar cualquiera de los dos valores. La ley de Faraday habla específicamente de la FEM inducida, mientras que la corriente eléctrica, o la intensidad de corriente eléctrica, debemos calcularla a través de la ley de Ohm. Lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a hacer yo ahora, es un ejemplo 5.1 de un experimento de la famosa ley de Faraday, para que se entienda un poco la utilización de la ecuación, como es el tema del signo de menos. Y voy a dejar para ustedes el ejercicio 5.2 similar al que yo estoy haciendo para que ustedes se practiquen. Abajo están los resultados, como siempre digo, en los dos casos están los resultados para no generar dudas sobre las respuestas. Muy bien, vamos por ello. 5.1 dice así: muestra una imagen de un imán moviéndose en una bobina conectado con voltímetro. Entonces dice, en un experimento laboratorio se está probando la inducción magnética con un imán y una bobina. La misma tiene 300 espiras, sería N mayúscula, la cantidad de vueltas que tiene la espira. Cada espira de la bobina. Y la resistencia son 50 ohmios, que sería la resistencia interna que tiene el alambre de cobre. La pregunta dice que calcule la FEM, cuánto vale la FEM inducida en la bobina, y me dice que la variación del flujo magnético es 0,0040 Webers y lo está haciendo en un tiempo de 0,80 segundos. Entonces la idea es que se está moviendo ese imán a esa rapidez. Entonces, para hallar la FEM utilizo la ecuación de la ley de Faraday-Lenz, que en este caso quedaría así: la FEM inducida es igual al opuesto de la cantidad de espiras por la variación del flujo sobre el tiempo. Sería el opuesto de 300 por 0,040 Webers dividido 0,80 segundos. Hago esta cuenta en la calculadora. Sería el opuesto de 300 por 0,0040 dividido 0,80. Y listo, ahí ya tendríamos el valor de la FEM, que me da 1,5 volts. Acá hay algunas aclaraciones. El flujo va en Webers, el tiempo va en segundos, y la respuesta a cuánto da esto, que sería Webers por segundo, es lo mismo que poner un volts. Después, por otro lado, tenemos tres cifras significativas, tenemos dos cifras significativas, tenemos dos cifras significativas, el resultado va con dos cifras significativas. Y eso es la parte A. La parte B me dice que calcule el resultado anterior si se duplica la rapidez. Bien, si se duplica la rapidez, lo que está pasando es que la persona con el imán en la mano lo está moviendo más rápido. Por lo tanto, si es el doble de rapidez, el tiempo sería la mitad, 0,40 segundos. Entonces hago la misma cuenta para ese caso. Quedaría el opuesto de 300 por 0,040 Webers, que no cambia porque el imán es el mismo, pero el tiempo cambia a la mitad. Como es la mitad, esta cuenta va a dar el doble. Así que la puedo hacer, pero va a dar menos 3,0 volts. Y entonces esto me está mostrando que la FEM inducida depende de la rapidez con que se hace. Y la parte C del ejercicio me dice, indica la intensidad de corriente del amperímetro de la figura.
Bien, si es un amperímetro, lo que tengo que aplicar acá es la ley de Ohm. La ley de Ohm para este caso me dice que la corriente inducida en un circuito es tal que es igual al voltaje aplicado, que es generado por ese flujo magnético variable, dividido la resistencia de la bobina. Quedaría, como me dice para el caso B, pongo menos 3,0 volt, que fue la respuesta que me dio la parte B, dividido los 50 ohmios, y entonces tengo una corriente inducida de menos 3,0 dividido 50. Eso me da menos 0,06. Así que entonces la respuesta es que la corriente inducida en la bobina, o lo que marcaría el amperímetro en su escala a valor máximo, sería menos 0,060 amperes. Acá dos aclaraciones. Volt sobre ohmios por la ley de Ohm es amperes, que es la unidad de intensidad de corriente, o la unidad de la corriente eléctrica. Y después, como tengo 3,0 que tiene dos cifras significativas, 50 tiene dos cifras significativas, si bien la calculadora me dio 0,06, tengo que poner 60 por las cifras significativas. Los ceros a la izquierda no se cuentan, pero el 6 y este 0 sí, y entonces tendría dos cifras significativas. Y listo, ahí termina el ejercicio y suerte con el que les toca a ustedes, que es el 5.2.